pregunta muy recurrente y reiterativa en las casillas de mensajes del TikTok, y es: Pai, ¿dónde puedo estudiar religión? ¿O qué literatura puedo abordar que hable sobre religión? Y sinceramente a veces parezco antipático, pero no suelo recomendar religiosos que escriban. Primero, porque el 90 y largo por ciento de los religiosos no están formados ni siquiera en cuestiones que tengan que ver con las letras. Entonces lo diagraman ese material terceros, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la visión doctrinaria, dogmática, personal e individual siempre se plasma en ese tipo de literaturas. Entonces vos no estás leyendo algo objetivo, sino que estás leyendo cuestiones que tienen que ver con el mambo del religioso que lo escribe. Por otro lado, la nueva onda de los psicógrafos, de una editorial muy conocida de Río de Janeiro, son novelas de mediocre para abajo que apuntan a que el lector entre en ese círculo muy malo, por cierto, de la ciencia ficción y haga una apropiación, una contraparte, genere un matiz y lo aplique a su vida en una forma de metáfora de que se está hablando de Leyu Caveira, o de que se está hablando de la Reina das Almas cuando vivía, o de que se está... Entonces es muy, al menos de dudosa procedencia. Yo no suelo recomendar ese tipo de literatura. Si te interesa estudiar sobre la religión, tenés que pararte en ciertos fundamentos muy reales y que te van a dar mucha riqueza. El primero es que estudiar la religión es estudiar, ¿sí? No es estudiar puntualmente sobre la Umbanda, sino todo el entorno y todo lo que dio lugar a ese hábitat donde apareció la Umbanda primero. ¿Por qué? Es interesante estudiar sociología, estudiar antropología, estudiar la literatura de la época, estudiar la era del imperio, estudiar política, estudiar y todo lo relacionado, en este caso, a la era del imperio. Podemos tomar siglo XVIII, XIX, XX, o siglo XIX y siglo XX, hasta llegar al origen de la Umbanda. ¿Por qué? Porque la Umbanda es un culto, y la palabra culto significa que es un brote cultural, está compuesto por elementos culturales. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo practicar una religión de carácter brasileña con todo el conjunto incluido de la cultura del ser brasileño y con toda la historia de esta hermosa tierra. Te estoy hablando desde el Brasil. Y no se puede practicar una religión desconociendo cómo aborda, cómo piensa, cómo habla el ser brasileño. Yo no puedo defender un fundamento de un culto brasileño desconociendo absolutamente todo de este país. No digo que te conviertas en un profesor de historia del Brasil. Lo que sí estoy diciendo es que todo lo que tiene que ver con las carreras o con las disciplinas humanísticas que se dan en cualquier universidad o que está en cualquier literatura disponible para todos, te va a servir para ir comprendiendo y dándole forma y dándole marco a la religión que vos estás cultuando, porque es un culto y porque brota de la cultura. Entonces, ¿de qué te puede servir, por ejemplo, Pai, abordar una novela o una literatura? Y ¿en qué provecho puedo sacar yo desde el lado de la práctica religiosa? Bueno, por ejemplo, Eduardo Galeano, el chileno, uruguayo, el gran novelista Eduardo Galeano, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, un libro que hace poquito se empezó a incluir en la educación de historia en los niveles medios, en el secundario, pero que debería ser lectura obligatoria para todo religioso, porque ahí está a grandes rasgos y con muchísima precisión la historia breve de lo que es nuestro continente y de cómo se construyó. Ni hablar del Brasil, su historia, la historia con el café, con la cosecha de azúcar, con los inmigrantes europeos, la historia con la mina de oro, de plata, y así sucesivamente, el tráfico de esclavos, el comercio de esclavos y un montón de cuestiones que están en ese libro y las tenemos que entender, porque si no fundamentamos nuestra
nuestra doctrina era información falsa, que es fácil destruirla. Y si destruimos esa información falsa en la cual tenemos nuestros fundamentos, por ende y por decantación, nuestros fundamentos no son tal o se deshacen. Esto lleva, y con esto cierro, a muchos religiosos a ser celosos de la práctica. Practiquemos y defendamos nuestro dogma. De nada sirven los libritos, de nada sirve estudiar, de nada sirve formarse, de nada sirve. ¿Por qué? Porque no sea cosa que el conocimiento en vos, que sos religioso, se convierta en una gran faca con filo y amenace a pinchar mi hermosa burbuja en donde yo soy rey y nadie me contradice. Estudia, porque el estudio y el conocimiento están en los libros, y eso es lo que va a dar sustancia y solidez a tu Umbanda.